Cuando estamos hablando de las primeras civilizaciones urbanas, nos tenemos que remitir a las dos fundamentales. Entonces estamos hablando que por una parte estamos hablando de la sociedad de Mesopotamia, de la civilización de Mesopotamia, una civilización que se encontraba entre dos principales ríos, el Éufrates y el Tigris. También estamos hablando de la civilización de Egipto, otra civilización que se encontraba precisamente en un río muy principal que todavía lo sigue siendo, que es el río Nilo, por allá en África y en Egipto. Entonces recordemos que cuando estamos hablando de la civilización de Mesopotamia, estamos hablando de una civilización que se empezó a conformar por los sumerios y los babilónicos, porque ellos veían que entre los ríos había fertilización de tierras. Cuando los ríos se desbordaban por X o Y motivo, las tierras quedaban fértiles y eso le permitía a las personas que vivían cerca de los ríos empezar a sembrar, empezar a cosechar y empezar a sacar sus alimentos para precisamente tener una vida en sociedad. Y es que a eso nos referimos con el concepto de civilización. Cuando estamos hablando de civilización, estamos hablando de una organización social donde se tiene en cuenta el conocimiento, las artes y diferentes dinámicas para la conformación de una sociedad. Y cuando estamos hablando de organización, necesariamente tenemos que remitirnos al concepto de política, porque cuando hablamos de política, estamos hablando de la búsqueda del bien común de la sociedad. Y a eso precisamente se refieren los historiadores cuando estamos hablando de civilización. Entonces por eso se acuñan los términos de primeras civilizaciones. Entonces hace unos 6000 años antes de Cristo, algunos pueblos se asentaron a orillas de grandes ríos, los ríos que ya les había mencionado, el Tigris y el Éufrates para el caso de Mesopotamia y el Nilo para el caso de Egipto. Cuando los ríos tenían crecidas, sus aguas inundaban las orillas y valles, y cuando el río volvía a su cauce, la tierra quedaba fertilizada y se podían obtener grandes cosechas, como precisamente pasó en Mesopotamia y en Egipto. Entonces nosotros vamos viendo y dilucidando cómo estas dos grandes civilizaciones le dieron paso a todo lo que somos hoy en la actualidad. Entonces recordemos que Mesopotamia queda en lo que hoy en la actualidad es el territorio de Irak. Entonces para que recordemos, y pues la civilización egipcia sigue quedando en el mismo territorio en donde alguna vez se forjó. Entonces todo eso yo se los propongo para que ustedes lo vayan desarrollando de la mejor manera. En Mesopotamia, por ejemplo, se escribían tablillas de arcilla blanda y húmeda que luego se dejaba secar al sol y se cocía al horno. El instrumento con el que se hacía los trazos y los mismos trazos tenían forma de cuña, y por eso la escritura que nació en Mesopotamia se llama cuneiforme. Entonces recordemos que la escritura se va a empezar a dar en Mesopotamia, pero en Egipto también, donde se va a empezar a escribir en papiros y en láminas de lato, en las plantas o en piedra como tal. Por eso pues se propone esas temáticas de Mesopotamia y Egipto como primeras civilizaciones para irnos desarrollando. Siguiendo con los límites naturales y geográficos de Mesopotamia, entonces en Mesopotamia existían dos zonas, una al norte y otra al sur. La zona norte es montañosa y pues precisamente allí nacían los ríos, a lo que se le conoce como Alta Mesopotamia. En la zona sur era formada por terrenos pantanosos, a lo que se le conocía precisamente como Baja Mesopotamia. Además, todos estos límites geográficos hacen alusión precisamente a los pueblos donde vivían diferentes comunidades. Entonces, al sur se le conocía como el Sumer, donde precisamente vivían los sumerios y que era la desembocadura de los ríos. Acá, que era como en el centro, ACAD, que era como en el centro, era la desembocadura de otros ríos, pero también era parte del pueblo sumerio, y ya en el norte a eso sí se le conocía como asirio, que precisamente allí sí vivía el pueblo de Asiria, el pueblo asirio como tal.
Entonces, eso era como básicamente los límites geográficos de Mesopotamia. Entonces, feliz tarde.